Ya estamos de vuelta y le habíamos solicitado a Gina, la arquitecta Gina Chambi, que nos cuente cuáles son las oportunidades que se generan de esta situación de riesgo cuando hablamos, por ejemplo, de la reubicación y de la evacuación. También tenemos oportunidades a nivel natural. En Piura tenemos La Niña. Es una laguna que se crea a partir del incremento de lluvias y se puede utilizar esas aguas, si se maneja bien todo esto, para poder tener todo un sistema de riego, para poder manejar todas las áreas agrícolas, porque Piura es una zona que no tiene muchos recursos hídricos, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, nuestras ciudades tienen un déficit de áreas verdes, tienen un déficit de infraestructura verde, y Piura es una ciudad muy calurosa y hay un déficit de árboles que además pueden de alguna manera mitigar el tema de la inundación. Claro, Tenemos también el tema de las viviendas a nivel del sistema constructivo. Tenemos la mala costumbre de que el prototipo y el modelo de Lima sirve para todo el mundo. Y no es así, porque en Piura hace calor. Necesito un diseño que pueda permitir que las casas se ventilen. Esa misma vivienda no la puedo utilizar en la selva. Ese tipo de vivienda no la puedo utilizar en la puna, porque son diferentes estilos y diferentes materiales constructivos. Entonces, yo creo que también hay que mirar un poco al pasado, a la época de los incas, de cómo manejaban el agua y que hasta ahora funcionan, de cómo construían sus viviendas. Las viviendas las construían en la parte alta y las partes bajas eran para cultivos. Claro. ¿Por qué no podemos utilizar ese conocimiento ancestral para poder crear y seguir construyendo nuestras ciudades? Ahora, Gina, esto que planteas que se ve muy innovador, usemos el excedente de agua que se va a generar o que ya se está generando allí en la Laguna La Niña para el caso específico de Piura, para este tipo de subutilización, o sea, Claro. para regar, etcétera. Sí. ¿Eso es posible plantearlo en estos meses? O sea, Por es supuesto, yo creo que más bien es el momento. estupendo, ojalá que ¿No? nos estén escuchando para que tomen nota, porque es muy interesante lo que plantean. que se hagan otro tipo de edificaciones en esas lagunas, porque querían hacer, me parece, hasta una carretera. No, no puede ser posible, hay que utilizar y hay que arborizar y hay que ver de qué manera se puede mitigar el tema del incremento de calor, porque se está incrementando el calor en estas ciudades. Entonces, hay muchas alternativas que podríamos aprender también de otras experiencias para ver de que estamos frente al cambio climático. Así es. La tendencia del incremento de calor va A continuar. el incremento de las lluvias van a ir. Entonces, creo que es el momento de hacer un pare, no solamente hacer obras, hay que reparar la pista, no es reparar la pista, hay que diseñar un nuevo tipo de pista que me permita filtrar el agua para cuando haya lluvia. Tengo que construir mi sistema de alcantarillado para poder manejar, ¿no? Entonces hay diferentes alternativas que ya es el momento de poder implementar. Y con más razón al norte del Perú. Sí. Felipe, tú mencionabas que hay algunas lecciones no aprendidas y que ya estamos planteando el escenario, vamos a tener que evacuar y reubicarnos. Ese proceso que parece simple tiene que tener un protocolo, acciones, ¿cómo Correcto. se lleva a cabo? Sí, está como conversábamos y lo señalábamos, si no hemos hecho la prevención, la reducción del riesgo y las cosas que plantea la arquitecta Gina, ahora nos quedan 8 meses y hay una herramienta, así es, para la preparación, que es muy importante, que es el sistema de alerta temprana, que es el semáforo, que implica el conocimiento de los caudales, de la capacidad de la caja, de la caja hidráulica, del caudal del río que va a ser conducido. Si está colmatado, hay que medir, o sea, hay cosas que necesitamos. Ese dato es importante para poder yo luego alertar a la población. Pero entonces también tengo que saber que es por la experiencia. Hablemos de Piura, el río llega a ciertos niveles de altura en la inundación. Entonces, si sabemos que el río ha llegado hasta este punto, con el máximo caudal histórico del año 98, que el río trajo más de 4.400 metros cúbicos por segundo, y llegó aquí, quiere decir, si volviera a ocurrir una experiencia de ese tipo, que es el máximo caudal, si me coloco 1 metro más arriba, el agua no va a llegar. Por lo tanto, tengo que
tener ese dato para saber cuál es la zona segura y poder evacuar hacia esos lugares. Luego de que me advierten que ya estoy en la alarma, ¿no? O en la alerta, perdón, que me dicen que tengo que evacuar y entonces puedo evacuar tranquilamente. Te contaba la experiencia que pude conocer en Curamori cuando me tocó ir allá. Entonces fui a ver, ya me tocó trabajar ahí y entonces quise entender qué pasó, ¿no? Pensé que era una inundación súbita y fulminante, que en 5 segundos todo se inundó. No fue así. El primer sector poblado de Curamori fue inundado. Estamos hablando en Piura. En Piura, a las 3 horas le llegó el agua. Y el último lugar al que llegó las aguas llegaron a las 8 horas. Había un tiempo ahí. Hay un tiempo. Y también no todo se inundó. Habían partes altas donde la gente se refugiaba. Y una cosa importante, Maite, no necesitaban agua porque tenían el pozo de agua que no había sido dañado. Entonces hay que proteger los pozos de agua. ¿Qué necesitaban? Un generador eléctrico para sacar el agua y tranquilamente podían estar. O sea, no necesitábamos que le llegáramos agua y llevamos, sin conocer el problema, comenzamos a llevar cosas que la gente no requiere de urgencia. Lo que deberíamos hacer ahora, entre las cosas que hay que hacer, hay muchas cosas, una, proteger los lugares, los pozos de agua, porque si no llueve en Piura, no se regenera, no se realimenta la napa freática. O sea, el niño y las lluvias nos causan daños, pero también son necesarias para la napa freática. Claro, porque son zonas desérticas. Si no llueve ahí, no hay agua y la gente vive de los pozos de agua. Entonces, ojo con eso también, ¿no? Entonces, ¿qué otras oportunidades hay para ir cerrando del drama, no? O sea, porque uno dice, bueno, el desastre, podemos replantear cosas. Y sobre esto, algo más que quisiera decir, y lo dije al principio de mi intervención, con respecto a la participación de la población. Nosotros en Lima tenemos un proyecto de preparativos donde hemos capacitado a las personas de la comunidad en aplicar una herramienta que también es importante para el tema de la atención a las emergencias, que es la evaluación de daños. O sea, saber cuánta gente hay, ¿no es cierto? Eso nos permite a nosotros luego pensar que si esa gente es afectada, ya sabemos la cantidad de asistencia humanitaria que las personas van a recibir. Y eso es tan importante para poder recibir la ayuda, que si no tienes esa evaluación, no te la dan. Y si no ingresas esa información en el sistema de información, no existe tu emergencia. O sea, son requisitos técnicos importantes para que funcione la atención de la emergencia. Entonces, ya hay que hacer participar a la población y estamos demostrando que sí es posible. Y ya para cerrar, Gina, si tuviéramos que listar 3 o 4 cosas fundamentales en la línea de lo que plantea Felipe, ¿qué deben ser? Bueno, lo primero, de repente no te voy a contestar directamente, que el desastre no es natural. Son eventos naturales que se produce desastre cuando la gente está mal ubicada. Claro. Ahorita hemos visto el tema de la ocupación de las quebradas. Las quebradas se reactivan cuando comienzan las lluvias. Puede durar 50 años y vuelve la lluvia y va a activar la quebrada. Y va a afectar a todo el mundo. Entonces, es importante el rol de la academia, el rol de las universidades, que tienen mucha información y a través de los proyectos de responsabilidad social pueden implementar y trabajar con las comunidades. Pero trabajar con las comunidades, involucrarlas en los estudios. Trabajar con ellos, involucrar en los estudios, en las investigaciones, para que las propuestas puedan ser articuladas y no impuestas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una excelente salida y la academia tiene un rol importante. Nosotros estamos participando en varias redes a nivel de las universidades, de la Universidad San Marcos. Estamos creando las oficinas de gestión de riesgo. San Marcos ya tiene, vamos a cumplir 10 años. Y estamos también trabajando todo el tema de cambio climático a través de investigaciones. Somos 57 universidades que conformamos el grupo impulsor de la academia. Y hay muchas investigaciones que están dando alternativas de estas investigaciones para poder aplicar. ¿Cuál es la novedad de repente acá con el Ministerio del Ambiente? Que estas alternativas, estas investigaciones, se están proponiendo para que estén como parte de las políticas públicas. La academia no puede estar diferente y aislada de lo que son las propuestas de política pública.
Entonces, yo creo que esas van a ser las estrategias para poder implementar estas medidas y estas acciones, Estupendo. ¿no? La Gina. academia, la comunidad, el gobierno local, tienen que ser las tres patas para poder desarrollar Así es. los diferentes proyectos que se tengan que Y realizar. por eso que justamente los tenemos a ustedes, como mencionabas también, Felipe, la semana pasada estuvo con nosotros un geógrafo de la Universidad Católica y vamos a continuar invitando a personas de este nivel a este diálogo abierto. Quiero agradecerles muchísimo a Felipe Parado, miembro del Consejo Directivo de Predes, y a la arquitecta Gina Chambi. Ella es experta en gestión de desastres, que nos han compartido varios insights importantes, varias ideas importantes que seguramente allá en el norte, sobre todo, ya han tomado nota.